vamos a pasar, si les parece bien, a nuestra queridísima mesa con las queridas, las periodistas ya se encuentran aquí con nosotras y nosotros. Luisa Cantú, ya la vi por ahí. Jessica Cermeño ya corrió rápido a sentarse, ya se peinó, ya se pusieron bien galanas aquí las compañeras. Falta otra más, que es Daniela Pastrana, que se incorporará en un momento más. Por lo pronto, Luisa Cantú, Jessica Cermeño, muy buenos días, bienvenidas. Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos, me agarraron aquí corriendo. Bueno, pues un gustazo, queridas. Si les parece, vamos entrando en materia mientras se incorpora también nuestra queridísima Daniela Pastrana, y vamos a empezar con este personaje, el presidente, pues, nacional del Partido Revolucionario Institucional, este dirigente nacional que se le dice así con cariño y ternura, Alito. Pues bueno, vamos a escuchar a este Alito. Tenemos unos videos, porque nos parece que estos videos pues arrojan elementos, información que nos parece importante, y algo más sorprendente es que siga siendo el dirigente nacional de un partido político. Vamos a ver estos videos que son muy cortitos y regresamos con usted. Puedes iniciar con el que gustes, mi querido Jerónimo. Oye, este hijo de puta de Alejandro Arcelor, y le voy a mentar la madre. Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase verga, una verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Oye, pues ya nada más te queda una última gestión. Esa, la de los 12. Es la última. Pero ¿quién es? Oye, a ver, te voy a poner un ejemplo. Si tú fueras... ¿Sabes cuántas salas de cine tiene Cinépolis? Que nos dijo ese cabrón. ¿Cuántas crees, Pedro? 6,000. Ey, tiene en Asia, tiene en China, tiene en África, tiene todo. Imagínate, güey. Oye, y que te dé 25 millones de pesos. O sea, lo valoramos. Eso dio 25 millones de pesos. O sea, él me dijo, hay 12 diputados en Michoacán, que es mi estado. ¿Cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña. 1 o 2 millones, 2 millones, son 24. Eso sí, los llamó a todos, se los dio en China. El lunes se los dio. Entonces hay que reconocerlo. Oye, pero es hijo de su puta madre, que es para que dé 300, cabrón, no sé, cabrón. Pero también hicimos pero a lo que voy, ellos tienen desarrollos, tienen puta madre. A ver. Olvídate de los es un grupo. No. Tienen varios. En todos los lugares tienen las plazas, tienen plazas. Todas las plazas. Entonces, ¿cuánto vale? O sea, no estuvo mal. Lo que yo voy es... ¿Sí me entiendes? No, de verdad no. Es como... Y hoy nada más a ese, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me puedes hacer? Tú déjame 2040. Chingón, ¿verdad? Sí, de los párpados yo creo que ya superé. ¿Qué otra cosa me puedes hacer, mi doc? Y yo creo que empezar como con un estimulante que nos ayude como a ir pensando esta parte. Pónmelo. Y esa que vengas, pues cada mes, si puedes 6 Sí meses, puedo, 6 meses. sí puedo. Entonces Tú me dices. empezamos con el primero. Sí, y yo ya vengo cada mes, una vez al mes a partir de hoy, y ya no tiene pedo. Bueno, entonces, de ese, te lo voy a poner una doctora que es la experta en eso, pero son como 20 minutos de aplicación, ¿está bien? Está bien. Yo como que ahí vengo. Ya está, no pasa nada, papo. Oye, me debes lo de Campeche, ¿eh? Sí, ya sé, sí quiero ir. Pero mira, Ya sé. tú dime con quiénes quieres ir, 4 o 5, yo te pongo mi avión, vas, llegan, te vas a pasar de huevos. Vale, ahora sí ya me dices, Alito, un jueves, viernes, tú me, haz cuenta el lunes. Te hago publicidad mismo. Me hables, mi soy Alito. Campeche es lo máximo, me tomo fotos, la pongo en Tú un vas, post, por ejemplo, tú me hablas, mi Salito, voy con 4 personas, 5 personas, yo te voy a arreglar todo. Tú no te preocupes, te lo vas a pasar increíble. Vale. Chingón. Entonces ya me voy a ir todo. Ya.
No, pues qué barbaridad. Yo también me quiero operar ahí los párpados, a ver si me levantan un poquito ahí, hablando de lo suavecito, pero que no nos vayan a matar de hambre, mi querida Daniela Pastrana también, que ya se incorporó aquí con nosotras y nosotros. Daniela, buenos días. Hola, buenos días. Perdón Pues por el retraso, pero pues a veces ayer nos colgamos con la tertuliana, nos colgamos mucho hablando sobre periodismo y sobre todo ¿a qué horas terminó? pues la tertuliana nos extendimos, o sea, fue casi a las 10 y luego pues como aprovechamos que estábamos ahí un montón o sea, que estaban muchos periodistas de los estados con los que luego no tenemos chance de platicar, nos fuimos a seguir platicando hasta bien tarde. Hasta bien tarde. Debo reconocer que sí nos desvelamos. Y bueno, es que Jade tenía que tomar un vuelo tenía que estar en el aeropuerto a las 5 de la mañana y dijimos, bueno, pues la acompañamos, ni modo que esté sola ahí esperando en el aeropuerto. Ah, bueno, o sea que ni has dormido. Wow. Poquito, ahí vamos. Pero bueno. Bueno, pues si quieren, y entrando en materia, mi querida Jessica Cermeño, pues qué decir de estos audios de, pues este Alito, como le dicen ahí con cariño, así con ternura, pues es, yo lo primero que se me viene cuando lo escuchaba, pues es que cuando despertamos el dinosaurio seguía ahí, y no olvidar que en las elecciones pasadas, pues el PRI recuperó muchos escaños en la Cámara de Diputados. Y este es, me parece, el PRI que tuvimos por décadas y décadas. ¿Qué decir al respecto, mi querida Jessica Cermeño? Ok. Primero, creo que cualquiera, absolutamente cualquiera que escuche esos audios, no puede decir que están editados y que pusieron palabras, frases que no iban. Me parece que tiene una coherencia el discurso de estos audios, que se ve claramente la misma voz. Por eso cuando yo escuchaba las entrevistas que ha dado Alito a varios medios de comunicación diciendo que es una guerra sucia donde han acomodado estos audios como han querido, pues prácticamente se olvida de que la gente puede volver a ver en este momento 10 veces los audios y escucharlos, perdón, y darse cuenta que pues en realidad no hay nada editado. A mí me parece espantoso, me parece totalmente condenable, y sí creo que es esta idea que tiene el presidente de un partido nacional en México, la tienen muchos políticos sobre la prensa, sobre esta idea de cómo ellos pueden controlar sobre todo a la prensa local, desgraciadamente, por la falta de recursos, por la falta de infraestructura, por la falta de seguridad. Es muy clara la declaración, muy transparente. Por eso creo que cualquier comunicador tenemos que expresar nuestro repudio a este tipo de comentarios, venga de quien venga, y si es de un presidente nacional, de un partido que está buscando regresar al poder, pues claramente ahí están las urnas, apenas ni siquiera faltan 2 semanas para las elecciones en 6 estados, y yo sí creo que algunas personas al ver cómo se mueve el presidente nacional del PRI, pues van a dudar en darle algún voto a esta alianza opositora, porque yo sí creo que hay mucha gente que no está totalmente de acuerdo con lo que está haciendo el presidente López Obrador, que no le parece cómo están haciendo las cosas, pero también creo que cuando voltean a ver enfrente, se dan cuenta que tampoco es una opción la alianza que están haciendo la oposición por muchísimas cosas, por más allá de la falta de figuras, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ernesto, escucharlo hablar de cuando quieras yo te pongo mi avión, a esto de vengo cada mes, nos hace recordar todos estos abusos que se cometieron en ciertos estados, ¿no? Inmediatamente yo cuando vi lo del avión fue como un déjà vu con el exgobernador de Veracruz, ¿recuerdan, no? Como era tremendo a veces cómo hablaba de los recursos que él tenía como gobernador desde tiempos de Fidel Herrera, ¿no? Pero yo creo que la gente castigará, como no dará el apoyo, y sí creo que es muy penoso para la oposición, que de por sí no ha logrado articular prácticamente ninguna. Me parece que salvo en 2 estados, según las encuestas de los 6 que van a la elección, podrían tener posibilidades, pero ver esto, pues obviamente te das cuenta que todavía les falta mucho camino para
para poder llegar a ser una opción creíble, por lo menos si estos dirigentes se expresan así en privado, ¿no? Gracias, mi querida Jessica. Daniela Pastrana, ¿qué decir al respecto? Porque finalmente cuando uno oye hablar pues a Alito, a este dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, pues también cuando se ve el dinero que manejan, pues de quién es el dinero, finalmente es de las cosas que uno, pues digo, yo me pongo a pensar incluso en la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, de cómo restringir también los financiamientos a los partidos políticos, etcétera. Me parece que tiene varios ángulos estas develaciones de los audios de Alito. Daniela, ¿qué decir al respecto? Sí, ahorita Jessica pensaba, recordaba las declaraciones de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, y a mí claramente me remite a Mario Marín y Lidia Cacho, ¿no? Aquellas audios que también escuchamos con esto del mi gober precioso y todo este asunto de que, pues eso, ¿no? El tema de pues encarcelar y torturar a la periodista incómoda, ¿no? Sí creo y coincido contigo y con ella que esa forma de hablar, esa forma de pensar, lo grave no es que lo escuchemos, sino lo grave es que siga ocurriendo después de tantos años, una forma de pensar que pues refleja justamente este PRI tan omnipresente, tan impune, que pues estuvo en el país muchos años y que se quedó en muchos estados, ¿no? Y que se quedó esa estructura y que tiene este modo de pensar. Ahora, a mí me llama la atención varias cosas. Uno, estaba leyendo que en su gobierno en Campeche hubo como 39 agresiones a periodistas, según lo que documentó Artículo 19, y que o sea, eso significaba como casi el 40% de las agresiones que documentó la organización durante ese periodo, ¿no? En Campeche. Eso es una cosa que hemos insistido y que hablamos ya aquí en algún momento, que estamos viviendo de forma constante. La mayor parte de las agresiones a periodistas vienen y provienen de elementos o de agentes del Estado, sobre todo de gobiernos estatales, municipales, o sea, en lo local, de autoridades locales. Y eso es una cosa que, pues, en el caso de él, claro, se queda muy claro como por qué, de dónde vienen o cómo vienen, ¿no? De esta forma de pensar. A mí, otra de las cosas que siempre me brinca en estos casos es, pues sí, es absolutamente condenable y ya no quiero ahondar en eso porque creo que ya lo dijeron muy claro, pero el asunto es por qué los gobernantes que siguen manteniendo todavía una cartera grande para el tema de dar dinero a los medios, los gobernadores, que no está registrada y que no se puede todavía documentar totalmente, ¿por qué tienen que pensar que a los periodistas los pueden matar de hambre? Y los pueden matar de hambre, uno, por el tema de la publicidad oficial que sigue sin ser regulada a los medios, aunque no es el único factor, pero también porque los medios no han hecho y no hacen su trabajo. Muchos de los medios en los estados, muchos, son dirigidos por actores locales también, ¿no? Y entonces el nivel de precarización está y de malas condiciones de trabajo de los periodistas, o sea, el nivel de vulnerabilidad en los estados es enorme, de eso hablamos mucho ayer, justamente de eso, es enorme y tiene que ver con esta visión y esta relación tan perversa que se construyó durante muchos años en los gobiernos priistas y que se mantiene mucho en los estados, entre medios y poder, que al final, pues quienes quedan en la mayor vulnerabilidad, pues son los colegas periodistas. Y creo que eso es donde tendríamos que estar poniendo los ojos. Ya, gracias, Daniela. Pues hay también esto que señalaba Jessica hace un rato, Luisa, de pues decir, pues no es mi voz y lo está editado y no es el audio, no corresponde con la realidad. Pues ya sabemos la credibilidad que puede tener
pues un personaje del Partido Revolucionario Institucional, y más con este lenguaje tan soez que se usa, además de señalar algo que, permíteme usar la expresión vulgar que usó este dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alito Moreno. Nos dice, hay que darles una verguiza a los periodistas, pero una reverenda, ¿no? Así, durísima, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? En una expresión de un dirigente nacional, es a golpearnos, a desaparecernos, de qué está hablando, porque después dice, no hay que matarlos con armas, hay que matarlos de hambre, pero previo a eso habla de que nos puedan dar pues una guisa así de la manera más fuerte que sea posible, pero dice, pero una de verdad. Y eso, pues evidentemente llama la atención, como también llama la atención el Instituto Nacional Electoral, si tendría que intervenir aquí Luisa Cantú sobre una situación de esta naturaleza, y perdón que te acumule ahí temas, ahorita también si quieren las compañeras lo complementan, sobre si esto impacta en el proceso electoral, porque estamos a días, y evidentemente la filtración pues viene pues de un lado que evidentemente pues está golpeando a la oposición, ¿no? Y pues ahora que estamos coleccionando qué nos recuerdan estas declaraciones, yo sumaría también las de el intento de candidato por Quintana Roo, Roberto Palazuelos, cuando narraba cómo se iba en estos aviones privados con los hijos de la Madrid, ¿no? Justo a Cancún papá, porque además vi que el papá es una cosa priista por lo que veo. Entonces, bueno, claramente el hilo conductor de todas estas cosas es la enorme prepotencia que han tenido estos actores de poder del PRI. Justamente es el sello, ¿no? O te alineas o te alineamos. Y eso fue, pues, durante muchas décadas en nuestro país. A mí me llama la atención varias cosas de estos audios y quisiera empezar, porque ya han sumado mucho a las condiciones en las que vivimos los periodistas y por qué es tan grave una declaración así, pero me parece también como sintomático del momento que está viviendo el PRI, la enorme vanidad que tienen sus actuales líderes. El activista digital Julián Macías, que trabajó con Podemos y estuvo aquí en México la semana pasada a una visita, documentó que el campeón de bots en toda América Latina es el gobernador del Mazo. Y lo más cañón era que no estaba posicionando una campaña contra algún adversario o contra alguna adversaria, estaba posicionando sus tweets, porque así de vanidoso es, ¿no? Como en los que se ve bien con su fotografía, su propia figura. Y conecto esto con la respuesta que hubo de otros actores priistas a este hilo que publicó ayer Alito Moreno, ¿no? No nos vamos a dejar intimidar, estamos con usted, siempre tan valiente. Diputadas y diputados locales, actores en el Congreso, otros gobernadores, claramente hubo oigan, todos contéstenle su tweet, porque hay una bola de respuestas francamente lamentables, ¿no? Apoyando, digamos, esta figura de Alito. El juego ahí un poco con la palabra vanidad por lo que se escucha también en este audio, pero no quiero meterme con el físico de nadie, entonces solo decir que claramente la estrategia de cómo se ven en redes es un asunto que les importa. En este hilo, ya pasando al contenido duro, me molesta profundamente cómo el PRI juega, el PRI y el PAN, ¿no? También ayer o antier Calderón compartía un tuit de una funcionaria estadounidense diciendo que no van a permitir que ningún gobierno se alinee contra el narco, ¿no? Entonces era como, es una mala broma. Y creo que lo mismo pasa con el PRI. Ayer decía Alito Moreno, estuvimos investigando y se usó un software israelí para espiarme. Es como, de verdad, mano, ¿no? O sea, como que híjole, un nivel de cinismo cuando hablamos aquí de Pegasus y del espionaje en el sexenio de Peña Nieto, entonces como que yo no sé si tienen una muy mala asesoría o si de plano el nivel de cinismo es de ese tamaño, pero bueno, ¿no? Como que el contramensaje que están tratando de posicionar, pues yo espero que sí, como decía Jessy, se les regrese en las elecciones, ¿no? Esperaría que tengamos memoria como sociedad, porque si no, pues sí se están riendo de nosotras y de nosotros en la cara. Y otro ángulo que creo que no hemos puesto sobre la mesa, pero que es interesante también y va rumbo a las elecciones, supongo, o hacia un momento político, porque Campeche pues no, es el hecho de que abiertamente se diga quién está filtrando estos audios. A mí eso me parece también interesante porque
cuando se filtraron los supuestos audios de Hertz, pues fue esta cuenta anónima en YouTube, ¿no? Como que normalmente las filtraciones, puesto que casi siempre sí implican un espionaje o por lo menos que alguien que espió le hizo llegar a esa persona los audios, pues son anónimos, ¿no? Son secretos. Y es muy extraño, o así me lo parece, que abiertamente una gobernadora sea quien se aviente a publicarlos, porque eso implicaría que quizá sí cometió, pues, o se le hicieron llegar audios que fueron obtenidos de una manera posiblemente no legal, o alguien de su equipo los obtuvo, ¿no? Y creo que no sé si no midieron esta parte de que siempre que hablamos de, digo, yo celebro las filtraciones porque estas filtraciones, por un lado, porque nos ayudan a conocer al personaje, o más bien nos confirman el personaje de cuerpo completo, pues la realidad es que desde el periodismo tampoco es sencillo a veces enfrentarse a estos dilemas, ¿no? De retomar este tipo de contenidos, porque ¿cómo los verificamos? Porque probablemente sí, se obtuvieron de una forma que si hubiera sido cualquier otro actor de cualquier otro partido, hubiéramos cuestionado también, ¿no? Entonces, el hecho de que sea esta gobernadora, Laida Sansores, quien los publique y de esta manera, no sé si también es un mensaje político, como de decir, a ver, ¿no? Esta es una probadita de lo que le sabemos, o qué significa, digamos, que abiertamente sea ella, porque si se hubieran filtrado de forma anónima, hubieran tenido el mismo impacto, ¿no? Por justo la gravedad de lo que está diciendo. ¿Por qué lo hace ella? Creo que también es otra pregunta como de tono político que deberíamos tener en cuenta. Pues sí, ¿y cuál crees que cuál es tu valoración, Jessica? ¿Por qué crees que lo hace, pues, Laida Sansores? Yo tengo mi teoría, pero a ver cuál es la tuya. Oye, es que yo creo que era de principal interés en estos momentos por las elecciones que se diera a conocer esto. Obviamente, en el caso de Laida Sansores, pues después del cambio de poder en Campeche, pues prácticamente ella no, también por su carácter, creo que Laida Sansores no es de las que hubiera a lo mejor dejado pasar una oportunidad de este tipo, ¿no? O sea, creo que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que ella es alguien que le gusta decir las cosas así y que no vio problema. Yo creo que ni siquiera calculó esto que está diciendo Luisa muy atinadamente de cuáles iban a ser las consecuencias. Y sobre lo que decías del Instituto Nacional Electoral, Ernesto, lo que declaró el instituto es que ya abrieron una carpeta de investigación por todo lo que está pasando, ¿no? Digo, a ver en qué termina eso, pero eso fue lo que declararon. Pues lo preocupante es que dicen que están abriendo la carpeta de investigación por el espionaje telefónico, es decir, están victimizando precisamente al dirigente, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, porque bueno, y obviamente Alito ya dijo que iba a ir a la fiscalía, ¿no? También por la violación, porque de haberle violentado sus derechos humanos a la libre expresión, ya Pues ven sí. que es el tema del... Y si va a la fiscalía puede llegar rápido en su avión privado, no tendrá problema en ese sentido. Pues Daniela, vamos si les parece, también si quieres comentar algo más con respecto de esto. Sí, bueno, yo primero quiero preguntarles por qué no nos avisaron que había que uniformarnos hoy. Luisa y Ernesto, yo me siento como fuera del lugar, no hice Jessica, pero pues uno dice, pues me hubieran dicho para estar como ahí a tono. Luego sí estoy totalmente de acuerdo con lo que, bueno, fuera de la broma. Es que vamos a cantar, Luis y yo, cuando Sí. vayamos caminando Ernesto por y yo la playa. nos ponemos de acuerdo en la mañana. Sí. Bueno. Yo toco el tambor, tú cantas. Sí. También vamos a hacer nuestra tertuliana, no tan buena como la de ustedes, pero una de jueves. También, pues a mí me interesa saber tú qué piensas, Ernesto, o sea, cuál es tu opinión, o sea, cuál es tu valoración de por qué lo hizo. Yo tengo la idea, y es así, no tengo ninguna base para decirlo, solo es pura especulación, de que también es por vanidad, ¿eh? O sea, que también la gobernadora Laida Sansores tiene su partecita de sus minutos de también tener, a veces como Fernández Noroña, este espectáculo vigente, ¿no? Y que en eso igual no mide las consecuencias de estar dando información que puede ser, puede tener una, digamos, provenir de una forma ilegal, pero también porque creo que se siente suficientemente segura de que tampoco va a haber un efecto muy fuerte de eso, ni del INE ni de nadie, porque pues también cómo se documenta que de dónde lo sacó, se lo puede haber mandado cualquier persona, pudo haberlo, o sea, hay muchas formas para que eso
no tuviera tampoco una consecuencia, ¿no? Y creo que sí, o sea, yo sí creo que tiene la parte de vanidad de ella, que tampoco se puede obviar de muchos políticos de otros partidos. Pero yo quería oír cuál era tu valoración de por qué, de cuál es lo que crees que la impulsó a hacer esto, que por otra parte, como dice Luisa, me parece importante, porque me parece sí importante tener ubicado que no sea algo que simplemente salió, no hay alguien que lo está diciendo, que tendría que explicar el origen de dónde sacó esa información, pero lo que me parece más relevante dentro de todo eso, sí, es que podamos tener pues sí, una confirmación, porque tampoco es una cosa que nos deba sorprender, ¿no? O sea, así piensan, así lo platican en corto, así lo dicen en sus comentarios, es una forma de pensar, es una forma de ser, es una forma de existir que ha tenido ese PRI durante muchos años, pero que sí nos permite a muchos valorar hasta dónde no han cambiado las cosas en algunos lugares. Sí, gracias, Daniela. Bueno, en principio a mí lo que me parece relevante es que pues es la primer filtración sobre este personaje de manera así fuerte que nos permite conocer y ubicar al personaje de una manera muchísimo más clara. Yo podía más o menos conocer al personaje, pero no lo conocía así y eso me da pues una naturaleza pues completamente distinta del personaje y de lo que sigue funcionando y operando dentro del Partido Revolucionario Institucional. Dos, yo comparto contigo y también un poco con lo que estaba diciendo Jessica, yo creo que tiene más que ver con un protagonismo de Laida Sansores, ella hacer público estos videos, habría que ver, uno, cómo recibió los audios, ¿no? Y si de ahí hicieron esa postproducción para poner esa imagen con los marcadores de la voz, que ese es otro dato que sería importante saberlo, si recibieron el audio o lo recibieron ya en postproducción, habría que ver esos datos y las implicaciones que pueda tener, que comparto contigo también, Daniela, no creo que vaya a tener pues enormes consecuencias. Lo que sí me parece que puede ser más en un marco de una estrategia es el tiempo electoral. Sí creo que le pega durísimo a la alianza que pueda tener el PAN con el PRI donde sea, ¿no? En las entidades federativas, por ejemplo, donde se cerró la votación, Aguascalientes o Guanajuato, pues ahí, a Durango. o Durango, que les puede pegar durísimo, porque el PAN, pues, ¿cómo vas a decir? Y ahora, ¿cómo dices que estás en alianza con estos? De cómo te sacas esa, pues, ¿no? Creo que ahí, ese sí fue una estrategia política, un golpe durísimo, durísimo. Habrá que ver qué reacciones. Entiendo que el hijo de Miguel de la Madrid, se me olvidó ahorita su nombre. Enrique, pues que ya se está deslindando de Alito y del PRI. En fin, vamos a ver qué tanto se mueve esto. Me parecería increíble, a pesar de que sea el PRI, me parecería increíble que se sostenga como dirigente nacional después de estas filtraciones y estas historias que nos cuenta Luisa de la Warner Brothers, de que pues es un software israelí. Bueno, es verdaderamente, sí, surrealista escuchar algo así. Si les parece... bueno, nada más digo una cosa rapidísimo, sí. que en este rollo también precisamente, quizá por cómo se presentó la gobernadora de Campeche las cosas, quizá también por eso el presidente López Obrador, cuando le preguntaron, decidió no opinar y no meterse en eso, ¿no? Además de la elección, por supuesto, ¿no? Pero creo que tiene que ver más bien con la dinámica interna de Morena. Y ya, perdón. No. Y yo una cosa, a mí no me parecería tan increíble que se mantenga, ¿eh? O sea, no me parecería tan increíble porque realmente Luisa preguntaba hace un rato si es, decía, no me acuerdo cómo dijo, pero era, o no sé si es el nivel de cinismo. Sí es un nivel de cinismo, ¿no? O sea, y sí hay una forma de, o sea, hay un nivel de, es que de verdad así piensan. Lo platicamos alguna vez, creo que con el caso de Sandra Cuevas. Es una forma de pensar de una
gran parte de las políticas políticos de este país que fueron formados en esa estructura, de una gran parte, pues, quienes hemos estado en algún momento cubriendo cosas de cámaras y eso, pues, los oyes y los escuchas y dices, ¿qué están diciendo? Y así piensan. Entonces, yo creo que no, si a lo mejor pueden decir muchas cosas hacia afuera, pueden deslindarse hacia afuera, pero eso no necesariamente significa que no los vaya a ver uno comiendo en algunos restaurantes a los que acostumbran ir tan tranquilos como si nada y que puede mantenerse. A mí no me sorprendería que él siguiera, aunque sí creo que el costo puede ser alto, pero pues ya saben cómo es. Mira, yo en los estertores que está el PRI, por ejemplo, ahorita que pasen estas elecciones, ya nada más creo le van a quedar Coahuila y el Estado de México, y el próximo año muy posiblemente los pueda perder. Y mantener a este personaje ahí, pues prácticamente agilizaría o facilitaría precisamente el proceso electoral. Ya veremos, porque entonces el PAN, que es quien pues está sosteniendo al Partido Revolucionario Institucional, el PAN tendría que explicar por qué va a hacer alianzas en el Estado de México o en Coahuila. Ahorita ya no puede hacer nada, pues ya está la elección tocando la puerta, ¿no? Ahorita ya no se puede deslindar, pero para la otra, ¿cómo justificaría una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional? Yo creo que habrá que ver, no, que la renuncia no es por cuestiones morales, es por cuestiones políticas y económicas, de intereses económicos. En fin, ya veremos, como bien dices, son capaces de mantenerlo ahí, ya veremos. Gracias, Daniela. Luisa Cantú. Perdón, solo para cerrar, decir que por un lado, dentro de todo lo horrible, creo que sí es un poco también sintomático el hecho de que, o sea, habló de falta de pago a proveedores, extorsión a grandes empresas, ¿no? Como que para alguien que se ha paseado junto a Claudio X González todos estos meses, como muy amigo de los empresarios, ¿no? Y muy crítico a esta parte de la Cuarta Transformación, como que estos audios estuvieron saliendo las últimas semanas y creo que ninguno había permeado tanto en la indignación pública como de hay que matarlos de hambre, no a balazos. Entonces también supongo que por un lado es bueno que la sociedad reaccione cuando se habla así de abiertamente de atacar al gremio periodístico, ¿no? Entonces, con todo y todo, creo que estas cosas también nos ayudan como a colocar de este lado la indignación, ¿no? No, sí, porque además, pues a ver, Claudio X González, ahorita que lo mencionas, y toda esta caterva de empresarios ahí que pues tanto daño nos hicieron en sexenios pasados, pues cómo justifican ahora una alianza con el Partido Revolucionario Institucional después de estos dichos. Pues ya veremos, mi querida Luisa. Y aprovechando ahí de lo que estás comentando, si te parece, vamos pasando a este otro tema que conoces tú mejor que nadie porque le has dado un seguimiento importante, así también como el periodista Ricardo Rafael, y que tiene que ver pues precisamente con que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues decidió atraer el caso de Juana Hilda González Lomelí, precisamente pues sentenciada por el caso pues de esta temible y terrible señora Isabel Miranda de Wallace. Luisa Cantú, ¿qué decir al respecto? Ay, voy a ir despacio porque es un tema como complejón, ¿no? Porque tiene tantos años y ha cambiado tantas veces lo que sabemos sobre este caso en la vida pública que es difícil de seguir. Entonces voy a ir de justo lo más reciente para atrás a ver si tiene sentido, ¿no? Lo que pasó ayer fue que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por una propuesta que hizo la ministra Ríos Farjat, que es atraer un caso que actualmente se encuentra en el 8º Tribunal en Materia Penal de la Ciudad de México a la Suprema Corte. Es un amparo directo, porque como sabemos, el amparo directo es, digamos, el último recurso que tiene una persona con una sentencia condenatoria, ¿no? Es decir, ya es la última oportunidad que tiene Juana Hilda para revertir estos 78 años de prisión que tiene encima. Entonces, la defensa, que es una defensa pública, abogadas y abogados gratuitos, la Defensoría Pública Federal,
de Juana Hilda, lo que argumenta es que se cometieron graves violaciones a sus derechos y esto impactó en el proceso. Estamos hablando de autoincriminación, de tortura, de faltas a la presunción de inocencia y de no ser juzgada con base en prejuicios y en estereotipos, y particularmente en el caso de ella, de género. Entonces, lo que argumenta la defensa cuando presenta esta solicitud de atracción a la Corte es que todas estas cosas son cosas que no solo le pasaron a Juana Hilda, sino que le pasan a muchas personas en nuestro país, ¿no? La falta del debido proceso. Entonces, lo que dicen es, si por ser un caso de trascendencia histórica y social, puesto que la señora Isabel Miranda de Wallace lo ha puesto tanto sobre la mira pública, se resuelve de una manera favorable al debido proceso, entonces la Suprema Corte va a sentar criterios para que cualquier persona que después argumente que fue víctima de, que fue juzgada con base en estereotipos o prejuicios, o que se le torturó, o que se autoincriminó porque no tenía una abogada o un abogado presente, es decir, cualquier persona que tenga estas fallas particulares a su debido proceso podrá apelar a los criterios que se formen con esta resolución de la Corte. Entonces, digamos que eso fue lo que pasó ahí. ¿Qué sigue? Bueno, como sabemos, la ministra, digamos que lo que propuso la atracción por ley orgánica no puede ser quien elabore un proyecto de fondo. Es decir, Ríos Farjat dijo, esto me parece importante, creo que tienen razón en que tenemos que ser el máximo tribunal quien lo resuelva, voy a proponer que se jale. Se aprueba que lo tome la Corte, pero no puede ser ella quien elabore el proyecto de fondo, que ya es quien propondría, digamos, una resolución final al destino de Juana Hilda. Tampoco puede ser el ministro Pardo, porque de los y las 5 integrantes de la primera sala, pues Ríos Farjat fue quien lo propuso, Pardo votó en contra, entonces quedan 3. Queda el ministro Ortiz Mena, González Alcántar, y queda también la ministra Piña, la ministra Lucía Piña, ¿cómo se llama? Norma Lucía Piña. La ministra Norma Lucía Piña pues tendría que excusarse de ser ella quien elabore el proyecto de fondo, porque justo ahora que mencionas a Ricardo Rafael, que coincido en que es alguien con demasiado valor y que se ha metido al expediente como pocas personas en este país, justo en su columna de hace un par de días revelaba que la mano derecha, el secretario de esta ministra, es un hombre de nombre Abraham Pedraza, y este hombre está casado con la hermana de Isabel Miranda de Wallace. Entonces, evidentemente, al tener ahí al cuñado de la señora Wallace como asistente y como quien le ayuda a revisar los asuntos jurídicos, pues no podría ser ella quien lo elabore. Y eso nos deja con 2 personas, ¿no? Con el ministro Ortiz y el ministro González, que además ambos son candidatos a sustituir a Saldívar, como bien apunta hoy también Ricardo Rafael. Entonces, como que es un caso que significa mucho en cuanto a resoluciones de caso en nuestro país, y también para la Suprema Corte. Digamos, ¿qué pasó con Juana Hilda? ¿No? Creo que a veces, y como que se nos olvida por todo este pues revoltijo que se ha hecho en la cobertura, y sobre todo porque Isabel Miranda de Wallace es una persona muy poderosa en los medios de comunicación. Entonces, la verdad es que la cobertura ha sido diametralmente opuesta, ¿no? En unos medios y en otros. Según una versión de Juana Hilda que fue recuperada por Ana, lo que pasa es que en julio de aquel 2005 desaparece Hugo Alberto, ¿no? El hijo de la señora Wallace. Y entonces, según la versión de este hombre, Abraham Pedraza, que es el que acude primero a denunciar este secuestro en el MP, se habían dado cuenta por un par de testigos que después, quién sabe qué pasó, nunca acudieron a ratificar, perdón. Y había una camioneta mal estacionada, ¿no? Después, según ha investigado Ricardo Rafael, pues esta camioneta no estaba mal estacionada, entonces como que quién sabe de dónde salió esa versión, pero bueno, con esta camioneta mal estacionada hubo una búsqueda de la policía en ciertas calles de la colonia Extremadura Insurgentes. Y en esta búsqueda, un día estaban los policías, Juana Hilda, según su propia versión, baja a pagar un sushi y ella tenía el pelo teñido de rubio, y entonces los policías dicen, ay, pues andamos buscando una güerita, ¿no eres tú? Y ella dice, no, pues no soy yo, ¿no? Y entonces la interrogan y la dejan ir, y aparentemente ahí había quedado hasta que 16 días después, ya que había sido pues como liberada, ella se había quedado tranquila, se da cuenta que alguien se metió a su casa y finalmente la detienen. Cuando la detienen, la hacen primero declarar sin una abogada o abogado, después la amenazan con hacerle daño a su hija y ella termina confesando, una confesión que fue además difundida ampliamente en los medios de comunicación, junto con la historia de su vida, ¿no? Historia que la pues estereotipó, ¿no? Una historia en la que se construyó esta idea de una mujer terrible, como si las mujeres además
pues que por su oficio, ¿no? O por su forma de ser madres o por su pobreza, pudieran ser juzgadas como delincuentes, ¿no? Entonces, todo esto que pasó en los medios de comunicación, más la presencia de un actor público, o sea, un actor que actuó como autoridad sin serlo, es decir, un autor externo al caso, que en este caso sería una víctima indirecta del juicio, por así decirlo, que es la señora Wallace, se construyó lo que la defensa de Juana Hilda llama que es una visión túnel, es decir, ya era culpable antes del juicio, antes de que se investigara, ¿no? Todos estos elementos hicieron que todas las miras de los jueces, de las juezas, de los MPs y de la sociedad estuvieran en ella. Y esto hizo que no tuviera un juicio justo. Entonces, todo esto es lo que se va a revisar, son 70,000 hojas de expediente que incluyen estas irregularidades y, bueno, un montón más. Y se incluye también, o bueno, más bien obliga también a la revisión de un caso que pues también expusimos hace unos meses en La Octava, que es una denuncia que presenta esta misma defensoría en contra de Isabel Miranda. Hay 2 denuncias que han llegado a la fiscalía en contra de ella. Una es por tortura, que firman un montón de personas, esa sigue como activa y ahí en veremos. Y la otra es una que se siguen peleando ahorita, pero que tiene que ver con la fabricación de pruebas. No sé si hasta ahí voy teniendo sentido, si no me van deteniendo, pero la fabricación de pruebas es porque la defensa argumenta que como que una piedra angular de este caso, el de Juana Hilda, bueno, del caso en general, son 2 momentos, digamos, ¿no? Una gota de sangre y una licencia que apareció en un segundo cateo. Entonces, lo que dice la defensa es, hubo un primer cateo en este departamento donde supuestamente fue secuestrado y asesinado Hugo Alberto y no encontraron nada. Ese departamento fue rentado por un empleado de la señora Wallace durante varios meses y después se hace un segundo cateo y casualmente cosas que no se habían encontrado antes aparecen, ¿no? Y entonces, bueno, esto dice la defensa es claramente una falsedad de pruebas, junto con esta gota de sangre que se termina comparando en la fiscalía y que termina siendo también una prueba medular. Y la prueba para la prueba de sangre, más bien para compararla, la señora Wallace llevó a un hombre que, bueno, presentó como el señor Wallace, pero aparentemente no era el señor Wallace, ¿no? Y este hombre finalmente pues no firmó porque traía un cabestrillo, una serie de cosas rarísimas que están todas en el expediente. Wow, y que de surrealista eso. Sí, sí, sí. Y por eso digo que es como muy complejo, no tiene como muchas aristas. Y bueno, entonces todo esto es lo que la defensa dice, pues claramente no puede sentenciar a alguien con base en cosas que podrían ser una fabricación, podrían, ¿no? Esto pues tiene que revisarlo ahorita la primera sala y con base en eso harán un proyecto de fondo que se volverá a votar. Hay que decir que el hecho de que se haya atraído no necesariamente quiere decir que quienes votaron por atraerlo estén a favor de la liberación de Juana Hilda, ¿no? Puede que cada quien tenga un interés distinto. Pero bueno, sí por lo menos se va a revisar esto. Ya había pasado una vez con el caso de Florence Cassés, como ustedes recordarán, ahí se... ¿cómo se llamaba el criterio? Efecto corruptor. Ahí se generó, digamos, el criterio de efecto corruptor, porque un poco lo mismo, si haces un montaje, pues obviamente no se corrompe el proceso, pero era el sistema penal anterior. Y entonces ese criterio no es un criterio obligatorio, es únicamente pues un criterio individual, que estuvo muy bien que quedara ahí el precedente, pero no es una obligación para juezas y jueces. Lo que argumenta la defensa en este caso, el de Juana Hilda, es que los criterios sí serían obligatorios. Entonces, que si tú crees que te fabricaron un delito, como 4 de cada 10 personas en nuestro país, puedes decir, oigan, la resolución del amparo directo 34/2021 dice que si, no sé, ¿no? Te obligaron a incriminarte, pues ya es una falta al debido proceso, y entonces podrías apelar, digamos, a esto. Por eso es tan trascendente, sí por la importancia histórica de este caso, por quién es esta persona, pero también porque le serviría a muchísimas personas de nuestro país, y bueno, pues sabemos que nuestro sistema de justicia sin duda tiene cosas a revisarse, entonces, pues eso es como a grandes rasgos lo que pasó ayer y la importancia para adelante que tendría la discusión. Pues Luisa, muchísimas gracias por la exposición, porque me parece que haces una síntesis valiosa que le permite, bueno, a mí y espero que a los demás nos permite entender pues la secuencia que ha tenido este caso y la posible liberación, porque pues entiendo que esto que lo haya traído, pues a lo mejor pasa como en el caso de Florence Cassés, hay bastantes elementos ahí sospechosos que pues sí carecen de fundamento y que ya colocaste algunos ejemplos al respecto. ¿Qué decir, mi querida Jessica Cermeño, de un caso de esta naturaleza
donde además este personaje, Isabel Miranda de Wallace, pues es como que es el Vox Populi generalizado, tenebrosa, a mucha gente que ha rozado con ella le tiene miedo, le tiene mucho miedo a este personaje. ¿Qué decir de este caso, Jessica Cermeño? No, es que la verdad, después de escuchar a nuestra experta legal en el caso Wallace, reportera titular, es difícil que yo pueda agregar algo de fondo, solo pues todas las plegarias que lanzó Wallace en los últimos días para que la Suprema Corte pues no tomara este caso. Pero yo celebro muchísimo que la Suprema Corte otra vez tome un caso así de derechos humanos. En este mes, cuando estaba el ministro presidente haciendo gestiones aquí en la Ciudad de México, decía que se tenía que acabar con esta idea de que la justicia era solamente para las élites, ¿no? Algo que el ministro Saldívar ha dicho en varios foros y que han intentado de alguna manera cambiar las cosas en los últimos días, pues simplemente el caso de Alejandra Cuevas, ¿no? De esta familiar política del fiscal Gertz Manero, que logró salir de la cárcel gracias a que se pudo revisar su caso por petición de sus familiares y que pues al final determinaron los ministros de la Corte cuáles eran las irregularidades. Me parece que esta es otra oportunidad que puede existir para que, ya como dijo mi querida Luisa, pues se siente un precedente en un país donde te pueden fabricar un delito prácticamente de la nada, simplemente porque vayas caminando por la calle, porque bajes a comprar un sushi, es tremendo. Y también lo que quiero resaltar nada más rápidamente es el trabajo del Instituto Federal de la Defensoría Pública que está haciendo en los últimos años, porque fue gracias a una petición de este instituto que dirige Netzai Sandoval que se pudo llegar a esta discusión, a esta posibilidad de que un caso así llegue a la Suprema Corte de Justicia y que también pues simplemente en esta semana pues otra Juanita, ¿no? Pero más bien una indígena guatemalteca logró salir de la cárcel después de 7 años de prisión en Tamaulipas, una indígena que su único crimen había sido intentar llegar a Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Juana Alonso Santizo, que también gracias al Instituto de la Defensoría Pública logró salir, y varios casos que se han acumulado que hay que celebrarlos, hay que estar muy pendientes de este tipo de discusiones, porque sí veo yo un interés porque la Suprema Corte cambie algunas de las injusticias que se han cometido aquí y sobre todo a petición del Instituto de la Defensoría. Ya no quiero decir más porque pues la verdad es que Luisa ya lo explicó hasta el número de artículos. Se dieron cuenta que sabe perfectamente el artículo de todo, ¿no? Tremendo el análisis. Gracias. Sí, no, Luisa para ministra, yo voto para Luisa para ministra. No, pues el crédito es de los demás, yo nada más me lo aprendí bien, pero pues la verdad, mucha gente le ha entrado a este tema, la verdad, ¿no? Hay Anabel, Ricardo, y bueno, como dice Jessica, el papel de la Defensoría es clave aquí, incluso también del área encargada de tortura, ¿no? Que le ha entrado durísimo a varios casos de alto perfil, y el tema es que también están siendo investigados, pues hay una denuncia de Wallace contra varios de los abogados de la Defensoría que están en este caso, entonces también hay como una intimidación judicial que es importante resaltar. Sí, gracias, Luisa. Pues Daniela Pastrana, este personaje, Isabel Miranda de Wallace, pues que además, pues con muchísimo poder en el sexenio de Felipe Calderón, muy cercana también con Genaro García Luna, y además fue candidata a jefa de gobierno por el Partido Acción Nacional. Pues parece que todavía, a pesar de que ya no están los que estaban, pues sigue teniendo mucho poder y sigue generando mucho miedo. ¿Qué decir al respecto de este caso? Yo creo que tú tienes como el software israelí, Ernesto, porque es justo lo que tengo aquí en mis anotaciones que decía, bueno, hay que ligarlo con lo que estábamos hablando hace un rato de las relaciones, ¿no? Y de cómo va a justificar, o sea, porque decías, el PAN está cargando finalmente en esta alianza al PRI, está sosteniendo al PRI, pero pues el PAN tiene su propia historia y justamente pues era esta, ¿no? O sea, Isabel Miranda fue candidata al gobierno de la ciudad por el PAN y recibió el premio de Derechos Humanos de parte del expresidente Felipe Calderón y bueno, pues sí,
el PAN tiene también su propia historia que explicar en relación con estas cosas que se pueden estar dando y que se pueden estar pasando y que no se nos terminan de olvidar. Me parece importante. Hay una cosa que me llama la atención, de lo que platicamos. La ministra Piña, decía Luisa, es quien tiene este conflicto de interés. Sin embargo, ella votó a favor de que la Corte atrajera el caso, que eso no quiere decir que esté a favor o sea, que vaya a estar en contra de su propia sentencia o lo que sea. Pero eso es importante porque creo que de pronto sí hay ya en algunos casos cierta presión que los propios ministros, o sea, tiene que deslindarse o que tiene que, porque sabe también que hay un escrutinio muy fuerte, periodístico, sobre este caso, ¿no? Y entonces, al haber este escrutinio, pues también los propios ministros saben que están pues en el ojo de muchas cosas y que van a salir cosas bien, mal, regular. A veces no salen tan bien como deberían las coberturas, pero sí hay ojos que lo están vigilando y creo que eso hace que finalmente puedan ir avanzando los casos. Es importante que la Suprema Corte atraiga este caso. Es importante la decisión que se tomó porque pues justamente permite ir avanzando en esta dirección de, digamos, de desmontar los montajes que han sido tan de pronto tan evidentes o tan obvios o tan documentados durante muchos años, pero que siguen ahí, ¿no? Y entonces que jurídicamente se puedan desmontar estas fabricaciones de delitos y todo eso, con estos casos emblemáticos, para mí es muy importante. Y ya lo único que querría decir al respecto es que coincido mucho con Jessica en el sentido de que tenemos que ver con mucha lupa en lo que ha estado haciendo el trabajo de los defensores de oficio desde que empezó a cambiar este sistema el sistema penal, que empezaron a hacerse los juicios pues ya abiertos, de pronto los juicios orales. Ha habido cambios y ese es un trabajo que tenemos pendiente, porque yo creo que sí, los defensores de oficio digamos, con una estructura muy chiquita, han ido abriendo camino de una forma que sí tendríamos que estar vigilando y hablando mucho más de eso. Gracias, Daniela. Pues se nos acaba el tiempo y quisiera ver si nos alcanza todavía para comentar, por lo menos que nos puedas comentar tú, mi querida Daniela Pastrana, sobre pues este caso de Johnny Depp, que sigue ahí dando pues mucho de qué hablar. Nada más antes de abordar el tema, de ese tema, te preguntaría, Luisa, una pregunta así muy rápida, que te ha tocado también entrevistar a Isabel Miranda de Wallace, y además de toda la información que todos los del gremio periodístico tenemos sobre esta señora, ¿es desde tu punto de vista una mujer que sigue infundiendo mucho miedo? Creo que es una mujer muy poderosa, sí, sin duda. Es una mujer, digamos, que reacciona y reaccionan con ella Ciro, Raimundo Riva Palacio, ¿no? O sea, grandes noticieros en espacios como Televisa o Grupo Fórmula. Es decir, sin duda tiene mucho poder. Sin duda tiene mucho poder porque pues, ha logrado que no se le investigue, ¿no? Esta segunda carpeta de investigación que se intentó abrir se ha tirado por lo menos en 2 ocasiones, ¿no? Y ahí siguen en la pelea legal. Es decir, pues claro, es alguien con muchas influencias y que fue muy importante, sobre todo para la construcción de la idea de justicia y seguridad durante un sexenio o más, ¿no? Entonces, de que es una persona muy influyente, sin duda. Creo también que es importante decir, para mí es muy difícil y fue muy difícil esa vez, digo, evidentemente cuando alguien te pide un derecho de réplica es tu obligación legal incluso darla, ¿no? Y entonces, por supuesto, la escuchamos y le dimos exactamente los mismos minutos que se le dieron a la mamá, en este caso de la otra implicada en el caso Wallace, que es Brenda Quevedo, quien no tiene sentencia porque ella nunca ha confesado a pesar de la tortura que denuncia haber sufrido. Y para mí es difícil porque no deja de ser alguien que se asume víctima, ¿no? Entonces, una como periodista, por más que sepamos lo que sepamos, pues siempre es muy difícil cuestionarle a alguien que posiblemente fue víctima de violencia, ¿no? Y de una violencia pues que creo yo es de las más crueles de todas, que es hacia tus hijas o hijos. Entonces, creo que lo que se tiene que cuestionar, y yo lo
pugnaría así es, pues más bien las fallas al debido proceso, o sea, no tanto, porque también hay gente que ya hay como muchas teorías de conspiración sobre si su hijo una cosa u otra, y yo nunca he querido meterme ahí como por respeto a que de verdad no sabemos. Creo que lo que hay que cuestionar y que le conviene a ella también, como posible víctima o como víctima de la violencia, es el debido proceso, porque sin debido proceso ella tampoco va a saber la verdad, si es lo que está buscando, que yo esperaría que sí, que es la justicia y la verdad, pues tiene que haber un debido proceso. Eso nos protege a todas, incluso a ella, ¿no? Entonces, como que yo pugnaría por poner ahí la luz, y creo que es lo que está haciendo también muy bien la defensa, ¿no? Decir, no nos vamos a meter en toda esta grilla que es muy complicada, solamente se cometieron estas irregularidades por parte de varios actores a lo largo del proceso, y por ello el caso se tendría que caer, independientemente de, digamos, de lo que ella pudo haber hecho o no, ¿no? Ya, gracias, mi querida Luisa. Daniela Pastrana, resumidamente, cuéntanos un poquito, pues, de este caso del juicio público transmitido en YouTube de manera increíble de Johnny Depp y Amber Heard, su ex esposa, en este juicio que tienen. ¿Qué decir al respecto? ¿Cuáles son las luces que está arrojando esto, además de un enorme respaldo que tiene el actor? Sí, pues ya saben ustedes que yo llegué antier en la noche de un largo viaje, y lo primero que hice fue ponerme al tanto de cómo iban las cosas. Estoy como Jesús, sí, de inmediato empecé a ver cómo iba el juicio, que justo fue el día que declaró la exnovia de Johnny Depp, Kate Moss, que es una modelo muy famosa, y que pues declaró en su favor, ¿no? Fíjense, yo me he estado preguntando, pues desde la primera vez que lo hablamos, ¿por qué es abierto el juicio? Y lo único que he encontrado, la única referencia es que alguien respondió en alguna de muchas preguntas que porque la jueza así lo determinó, la jueza decidió que podía ser público y que era de interés. No sé qué hizo que la jueza decidiera eso, pero para mí lo más relevante de esta semana, porque ya se va, creo que mañana se dan las resoluciones finales, digamos como los alegatos finales, y de ahí pues se definirá si el veredicto es rápido o se da una fecha del veredicto. Pero lo que me impresiona mucho es el fenómeno mediático. Lo que les decía hace un par de semanas, cuando empezaba a ver ayer hubo un tuit que me llamó mucho la atención de alguien que decía, qué bueno que el juicio fue transmitido, lo estoy leyendo, dice, qué bueno que el juicio fue transmitido completamente en vivo, porque si no hubiera sido así y nos hubiéramos quedado con lo que dicen los medios, estaríamos súper mal informados. Se nota y mucho que están completamente sesgados, ¿no? Sí, lo que les decía hace un par de semanas, que para mí es un fenómeno para estudiar, aparte del centro del juicio, es la diferencia de cobertura, sobre todo que hubo al principio y que ha habido todavía. Ayer hubo algún medio, creo que Vogue, que tuvo muchísimas críticas por decir alguna cosa, pues no sé ya si en favor o no pero sí, digamos que no le parecía a la gente que estuviera muy acertada, y que es esta enorme diferencia que hubo, sobre todo en la primera semana, entre lo que uno podía leer en los medios como titulares o como la información y lo que se estaba comentando en las redes. Hubo varios que han estado haciendo, que se nota que están todos los días viéndolo, y que han estado haciendo hilos de Twitter. Hay uno que yo empecé a seguir porque me parecía que estaba muy completo y que podía enterarme de todo rápidamente, y que bueno, creo que ha ganado como 100,000 seguidores en estas 3 semanas por estar haciendo ese reporte diario, porque de pronto empezó a ser como un espacio de información distinto al de los medios. Y creo que eso, pues para todos los que estamos en este negocio, es importante de estudiar, que pasa mucho luego también con las conferencias del presidente, ¿no? Que hay gente que ya de plano, pues prefiere ver solo la conferencia a estar leyendo lo que se dice o lo que dicen muchas de las notas. Ese tipo de cosas creo que a mí me tiene muy impresionada, ese fenómeno mediático. Por supuesto, el actor ha estado teniendo
muchos apoyos de muchas mujeres. En este caso fue su ex, pero también otras amigas, modelos y del mundo de ellos. Hay gente afuera, de la corte madrugando para entrar en la mañana, y bueno, las expresiones que se hacen. El juicio tiene un montón de cosas que, pues, muy entretenidas para un poco de pronto desahogarse de todas las noticias trágicas que tenemos, porque sí, las expresiones, el tema de los abogados de ella, que sí, nunca termina de sorprendernos cuando solitos se objetan a sí mismos o hacen una pregunta o dicen que se les olvidó la pregunta, y entonces el entrevistado tiene que volver o tiene que recordarle al abogado cuál era la pregunta que le iba a hacer, ¿no? El testigo. Tiene un chorro de cosas con las que uno puede estar muy entretenida, pero para mí me parece, aparte de lo que ya hemos platicado acá, que sí creo, por lo que decíamos, que por el impacto que ha tenido, por la cantidad de gente que lo está siguiendo, por el nivel de personajes que son y por las cosas que han ido saliendo en vivo en ese juicio, que sí puede, o sea, que tendrá muchas implicaciones el resultado, y porque ya hay un juicio de la gente, ya más allá de lo que determine el jurado, digamos que la mayoría de la gente ya tiene su veredicto, y porque lo ha estado viendo, ha estado escuchando los testigos, ha estado escuchando, y no hay intermediarios que le cuenten. Entonces, más allá de eso, que podemos platicar la otra semana en qué termina y cuáles son las implicaciones en el tema, sobre todo de violencia de género, en el tema de violencia doméstica, a mí me impresiona mucho y que creo que para todos nosotros es algo muy importante, poder tener, o sea, medir esta distancia entre lo que la gente está procesando y la diferencia con la forma en la que los medios estaban cubriendo, que luego tuvieron que rectificar. Bueno, perdón, pues gracias Daniela Pastrana por darnos un poco de contexto. Lo que hay que ver más allá del morbo que ha generado este caso, pues siempre hay ángulos interesantes que mirar. Así que, pues, chicas, les quiero agradecer que me hayan acompañado, que nos hayan acompañado en esta emisión de Momentum. Alberto sigue ahí con el COVID, que sí más o menos los zarandeó un poquito, así que la próxima semana se estará incorporando nuevamente con nosotras y nosotros. Yo quisiera despedirme de ustedes leyendo solamente dos comentarios. Uno de Leonardo Espinosa dice: creo que esa señora es un monstruo, ya que bajo la tutela de Calderón hizo y deshizo con toda la gente que aún está en prisión. Espero que el veredicto sea positivo para todas estas gentes. Pues un poco de la percepción, elegíamos que nos recogía mucho de los comentarios que había sobre Isabel Miranda de Wallace, y que está maravilloso, de Félix Pérez, que dice: qué super mesa con estas mujeres poderosas. Saludos desde Haarlem, Holanda. Pues gracias, mi querido Félix, y gracias a ustedes, Jessica, Daniela, Luisa. Nos vemos la próxima semana. Muchas Cuídense gracias. mucho. Gracias. Te mando en nuestra vestimenta en la mañana, Ernesto, como siempre. Por favor. Oye, pero qué mala onda, ¿verdad, Dani, que a nosotros no nos incluyen? Qué mala onda. Te toca a ti poner entonces el próximo jueves. Así, esperamos tus instrucciones. Ándale. Gracias. Y felicidades otra vez a la red de periodistas de a pie y a pie de página por su 15º aniversario, mi querida Daniela. Un abrazote. A todos, les mandamos muchos abrazos también a ustedes ayer en la tertulia, y a todos los que han hecho y han sido también, forman parte, porque todos los que estamos como en una parte de la construcción de la red siempre nos dicen: ¿cuántos son? Pues quién sabe, o sea, porque somos, pues es una red, no es un sindicato, ¿no? Entonces, todos los que lo hacemos posible, pues tenemos que aplaudirnos, porque pues seguimos haciendo periodismo. Así es, mi querida Daniela. Pues un abrazote a todas y a todos. Gracias.